Fortunato, muy buenas tardes, muy contento de estar contigo. Te saluda Claudio Angelini, Daniel Guerini y Juan Reginato. Bueno, a ustedes un abrazo, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Te contamos que el martes pasado, en el otro programa que hacemos, que se llama Entrevista en Aula 1, tuvimos el gusto de tener acá al obispo auxiliar de Bahía Blanca, Monseñor Pedro Mirá, Furnó. ajá, Y comenzamos a tocar muy de lejos todavía la nueva encíclica de León XIV. Y en ese claro. sentido se nos ocurrió llamarte para, bueno, tener otra mirada, porque nos parece, en primera instancia, hojeándola, muy rica, muy profunda y tocando temas de suma relevancia. No, así es un trabajo para leerlo en grupos, reflexionarlo, y muchas veces parece que hablara para nuestro país, aunque no lo menciona, aunque sí menciona como ejemplo a Enrique Angelelli, y un mártir que luchó junto con Romero por los pobres y por las víctimas. Me impresionó leer el nombre de Enrique Angelelli, que muchas veces en la Iglesia Católica Argentina tratan de olvidarlo, ¿no? Mm. Pero bueno, más allá de eso, me parece un trabajo importante, un buen discurso histórico, retoma un poco toda la producción sobre la enseñanza social de la Iglesia, en especial de todos los papas, desde León XIII hasta ahora, y después tiene una manera que él dice de comprender qué es lo que sucede, y para eso dice que se puede hacer solamente, que se puede hacer si lo tiene en cuenta, al decir si algo contribuye a una sociedad más justa o más igualitaria, si se respeta la dignidad de la persona. Después dice si se tiene en cuenta que los bienes no son privados sino universales, si se tiene el bien común y si se tiene la subsidiariedad, es decir, la complementariedad entre actores, y al final la justicia social. Si esos 5 puntos lo va a poner desde León XIII hasta él, y después va a seguir entonces hablando especialmente sobre la amenaza de los grandes grupos técnicos que ya no respetan más los estados, y al no respetar los estados tenemos ahí un desafío nuevo, porque son grupos que vienen y ahí usan una serie de palabras interesantísimas, porque dicen son extractivistas, porque vienen a robar las tierras raras. ¿Qué las tierras raras? Dicen nuestros datos de salud, de educación, de enfermedad, bancarios, que algunos gobiernos ya se los están dando a estos grupos, y con el peligro entonces que las decisiones que se tomen, lo escuchamos en estos días hace poco acá, sean hechas por un algoritmo que les va a decir quién tiene que seguir y a quiénes hay que eliminar para que una sociedad pueda seguir haciendo negocios. Y mucha insistencia en los grupos de poder y los grupos económicos continuamente, que dice es el gran desafío del siglo XXI y que son muy poderosos. A mí me parece, después de haber, ya te digo, no haberla leído en profundidad, que el Papa hace hincapié en la concentración. Cuando habla de la tecnología, esto que vos estás diciendo, de que las corporaciones reemplacen a los estados, ¿no? Me parece que hay un llamado a darse cuenta que la tecnología en sí no es mala, pero sí es mala si está concentrada en muy pocos. Y si no se la regula, Y si pero no se la después da un regula. salto. Él dice, ¿por qué no se la quiere regular? Porque hay una concepción transhumanista y posthumanista. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que las personas ya no tienen capacidad de decidir, la han perdido. Y solo la tecnología, solo
la inteligencia artificial hay que dejarla que ella va a decidir quién sigue y quién no sigue, qué sigue o qué no sigue, y eso entonces, imagínate, ahí habla todo el tema de la persona, la decisión, la autonomía, lo que significa que vos quedes a merced de estas personas para tus políticas, y por supuesto lo pone a la guerra como un ejemplo de una tecnología puesta para la guerra. ¿Vos te acordás que cuando fue el ataque de Trump a Irán, que fue lo de la escuela? Sí, claro. Porque la inteligencia artificial decía que ahí había una base militar iraní, habla de los niños asesinados, de los pueblos arrasados, el nombre, y ahí viene otra vez, de esa superioridad que algunos creen que tienen, y que pues entonces, van a la guerra, matan y asesinan. Ahí me parece hay una fuerte reflexión a tener en cuenta, ¿no? Fortunato, Daniel Guerín te saluda. ¿Cómo estás? Yo no terminé de leerla, empecé a leerla, la había mirado, por llamarlo de alguna manera, había ido saltando medio de títulos. Claro. Y esta no es una lectura fácil para hacer, y me gustó esa idea de hacerla en grupos. Vamos a tener que sentarnos acá a ver si podemos coordinarlo para hacerlo en grupo. Hay una frase que dice que sí leí, que es: no dudemos en ensuciarnos las manos, claro, invitándonos a la militancia, que me encantó. Y es tan de Francisco esa frase que hasta me emocionó. Pero ahí veo una continuidad histórica, que León se preocupa en marcar y remarcar, y es con su antecesor de nombre, con León XIII, y su Rerum Novarum, es decir, la doctrina social. Y hay esa preocupación por enmarcarla allí, que es la que había interpretado a la primera lectura que había hecho sin darme cuenta que estaba haciendo referencia a él mismo, a León XIII o al Rerum Novarum, y es realmente esa continuidad de pensamiento de la Iglesia. ¿Cómo de lo que nos plantea el Papa, cómo lo ves? ¿Cómo se... No, veo que es importante, y como vos decís, para los que somos militantes en otros espacios también, es la idea lo dice varias veces, sin memoria histórica no vamos a poder enfrentar estos desafíos y estos grandes grupos económicos. Sin un imaginario social que diga que se puede, tampoco. Y entonces en estos él dice, mis antecesores, y él va a hablar, sus antecesores, habla también de la enseñanza social, porque hay a veces una discusión en los grupos católicos si es doctrina o enseñanza, pero dice, esa enseñanza es vital conocerla. Cómo se llegó, por qué lo dijo León XIII, por qué lo dijo Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, el concilio. Y ahí va tocando esa idea que me parece también importante, ya se ha dicho, pero ahora el Papa insiste, y él dice, son los signos de los tiempos. Así como León XIII fue interpelado, es fundamental que nos sintamos interpelados continuamente, porque la sociedad... Hola, se está cortando, Fortunato. Te dije, no sé qué pasa hoy con los teléfonos. Sí, con otro entrevistado hemos tenido problemas también, pero ahí volviste. Sí, volví. Es decir, que hace falta sentirse interpelado. La sociedad y lo que uno vive debe interpelarlo. No hay verdades para toda la vida. Y eso a mí me parece también importante sobre que son lo sustancial que él dice, son esos 5 temas que yo te decía, y después a la hora de ponerlo en práctica uno tiene que comprender. Fíjate vos que tiene una parte que dice que ya no sirve solo hablarle al mundo, que es importante hablarle al mundo, pero que es importante que cada comunidad, en cada país, en cada lugar, lo ponga en su propio contexto. Y esto me parece a mí importantísimo, porque la idea es que hay que seguir trabajándola en el lugar donde cada uno esté. Esa es un poco la idea.
él presenta temas globales, profundos, y después que las comunidades, pero no solo las comunidades cristianas, ahí también, Claro. un poco como viste la presentación, él la hizo con otro tipo de otro grupo de inteligencia artificial que sí quiere regular, estaba el cardenal, el Tucho Fernández, había una científica mujer, y había otras personas de otros grupos sociales que él dice eso de la subsidiariedad, hoy más que nunca hay que juntarse y sumar todos esos esfuerzos, porque el enemigo tecnológico, económico, le pone ese de rapiña, que viene a buscar extraer tierras raras de los cuerpos, es muy, muy fuerte. Claro. Fortunato Juan Reginato te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Vos sabés que las repercusiones que uno ve con la aparición de la encíclica en una encuesta que no tiene ningún valor de encuesta, que es la que hago yo mirando las redes, me sorprendió el impacto fuera de los sectores naturalmente objeto de una encíclica papal, ¿no? Como son los grupos de la iglesia y demás. Ha tenido un rebote por fuera o mejor dicho, en ámbitos que uno hasta podría decir impensados. Es una encíclica que parece estar dirigida mucho más allá de las fronteras de la propia iglesia. Claro. ¿Qué te parece eso? No, eso lo dice. Siguiendo lo que hacía Francisco, la iglesia de apertura, la iglesia de salida, la iglesia que debe, los cristianos, ¿no? Que deben estar juntos con otros. No, ya esto no va más solo para los cristianos. Tiene una frase también, citando a Francisco cuando va a visitar al imán de Emiratos Árabes, donde dice, basta de usar el nombre de la religión para sus propios fines, la religión no es tan para matar, sino para el amor, y cita con el imán, ¿no? Diciendo, basta de usar el nombre de Dios para sus guerras y para sus asesinatos. Entonces ahí hay algo que va más allá, y por supuesto del mundo católico, que va más allá del mundo aún religioso, y que creo que es el desafío que nos presenta. A ver, la idea, lo viste estos días con lo que dijo el cardenal de Córdoba, llamando a sadismo de Estado, lo que dijo el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires sobre la crueldad de las personas discapacitadas, de los viejos, de todos los enfermos, ¿no? Lo que lo dijo también Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal. Creo que eso es importante, pero al mismo tiempo es un desafío, porque no pueden ser las instituciones religiosas solas las que puedan enfrentarse a estos poderes que hoy están tan presentes a nivel argentino y a nivel global. El laboratorio que es Argentina, fíjate, Argentina dio todos los datos que tiene a un fulano que no sabemos para qué va a hacer. Sí sabemos, será para hacer sus negocios y para decidir quién sigue, quién no sigue, a quién se financia, quién no se financia, quién se muere, quién no se muere. Sí. Ahí me parece una reflexión también hacer de aquellos que queremos que esto se vaya, se acabe, se transforme. ¿Son importantes estas declaraciones? Sí. ¿Movilizan? Sí. Pero si no hay fuerzas políticas, sindicales, económicas, culturales, científicas, que acompañen y digan queremos hacer otra cosa, bien, no se le puede pedir solo a los grupos religiosos que sean los que construyan esas oposiciones. Claro. Muchas veces, Fortunato, uno tiende a pensar que las problemáticas son solamente nuestras, son nacionales nada más. Pero me parece que la aparición de la encíclica corrobora que es la humanidad la que está atravesando una crisis. Bueno, creo que es eso, por eso cuando habla
de transhumanismo, de poshumanismo, dice ayornar un humanismo cristiano a nivel global. Creo que es cierto, yo creo que es cierto, y ahí todavía la Argentina es uno de los principales laboratorios. Porque si bien hay experiencias, qué sé yo, hasta ahora ningún Estado regaló los datos, se los dio a alguien que se quedó a vivir acá, justamente para que haga lo que quiera, sin control judicial, estatal, parlamentario, ni nada. Por eso me parece tan importante que se discuta esto, y a su vez cómo vos lográs que otras fuerzas sociales, políticas, poder judicial, reaccionen, ¿no? Sí, sí. Bueno. Fortunato, una más por este lado para seguir Sí. Capaz que hice una lectura medio equivocada al final. No terminé de leerlo, no lo pude leer, entonces pido disculpas si me equivoco. Pero hay una manera de tratar la verdad, Sí. para que, como está tratada en el Magnífica Humanitas, que me parece que no es coincidente con la manera, al menos así la había recibido cuando la leí, la encíclica de Benedicto, Caritas in Veritate. Sí. Benedicto parecía como que la verdad era absoluta, la verdad que nos planteaba la Iglesia, y me parece que León nos pone lo pone a debate, es decir, es una verdad cuando habla del poliedro en un momento dado de Tal cual, ¿no? En eso hay una continuidad muy fuerte con lo de Francisco, y lo cita. Claro, Francisco lo cita, exacto. Para eso lo cita. Y lo que yo te decía del tema, porque no hay una única verdad como no hay una única religión. En todas las religiones hay semillas de verdad. Lo vuelvo a poner él ahí, insisto, cuando habla, y vuelvo a citarlo a Francisco cuando habla al imán, y eso me parece importante como ya algo, no digo adquirido, pero sí a seguir. Lo que pasa es que al interior mismo de la Iglesia Católica hay gente que no está de acuerdo con eso. Obviamente. Y sobre todo a nivel de párrocos, de gente que va mucho a los sacramentos, que tiene una concepción de que sea amenazada. Acá justamente es todo lo contrario. Pero bueno, esa gente se siente amenazada por estas aperturas, estas posturas de algunos obispos, estas posturas de ir desde las víctimas, porque toda, de principio al fin, nosotros hablamos desde las víctimas. Y bueno, y en eso hay mucha gente que no está de acuerdo. Por eso es importante lo que ustedes hacen de discutirla, de llevarla, de ampliarla, de algo que salga de ciertos ambientes que están acostumbrados a esto y se discuta más profundamente. No es fácil, porque por ahora le han dado una importancia, porque es el hecho, pero después, viste, la cotidianeidad supera muchas veces el habla, y cuando dice que la inteligencia artificial y los dineros puestos ahí en los medios de comunicación, en los medios que se tienen, tratan de que se acepte pasivamente lo que se decide, las guerras, la dominación, creo, el mercado que habla por ahí, ¿no? Claro. Y no haya a veces reacciones frente a esto. Es un desafío muy grande. Bueno, habrá que ver cómo se sigue, e insisto en esto, que el desafío tiene que ser también político, sindical, cultural, científico, porque si no, bueno, dejarán que hablen, pero después las cosas siguen igual, ¿no? No, claro. Bueno, Fortunato, te vamos a despedir, agradecer infinitamente. Para nosotros, lo sabés, es un gusto hablar con vos, nos resulta gracias. Muy clarificador siempre. Así Gracias. que... Quizá nos veremos por Bahía, quizás.
O nos veremos por ahí. Eso te iba a decir. Buenísimo. La última vez no se pudo, pero bueno, la próxima, si Dios quiere. Además, así hubo será. una vez hasta que nos juntamos alrededor de una un- mesa, así que puede repetirse. Sí, va a haber una especie de seminario sobre Francisco organizado por la Universidad del Sur, la Tecnológica, Sí, la sí. Universidad de la provincia, Ujú. y quizás en una de esas Ahí estaremos por ahí con otras personas. Y eso me parece que es lo que hay que hacer, cómo se difunde, cómo se habla, desde la cotidianidad, viste, que no te parece una cosa tan lejana que... Claro, sin duda. Pero bueno, gracias Sin por duda. el llamado y gracias a ustedes por seguir tratando estos temas. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Un abrazo. Fortunato. Hasta la próxima. Muchas gracias.